Ya tenemos, desde hace más de una década, cultura constitucional, que no se tenía anteriormente. Ya ahora las discusiones sobre temas constitucionales son más frecuentes, son más comunes. La gente sabe que hay una constitución, sabe que hay unos derechos. Las discusiones académicas sobre los temas constitucionales ya son parte del asiduo de la Academia en República Dominicana. Ahora bien, en nuestro diseño existe en nuestra Constitución derechos constitucionales y algunos derechos o algunas cláusulas dentro de la Constitución que la creemos o las entendimos, nuestro constituyente, más importantes, que debemos cuidarlas, que debemos protegerlas. Y para esa protección, entonces, algunas les coloca que tenga que tener una mayoría cualificada y otras que debe tener un referéndum aprobatorio. Sigo. De aquí se desprenden dos puntos. Si es necesario, para cumplir el propósito de la reforma propuesta, la petrificación del sistema actual de reelección presidencial, y si hay necesidad o no de un referéndum. De la propuesta y la justificación, sus fines, bueno, pueden ser totalmente legítimos. Nosotros tenemos una historia de reelección presidencial contada eficientemente con el profesor Rojas, que ha sido penosa. No solamente nosotros, toda Latinoamérica ha sufrido las circunstancias de la reelección presidencial. Entonces, petrificar la fórmula parecería una solución. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no creemos en la reelección? Posiblemente ya no es tema. Tenemos ya dos partidos distintos que han pasado por un segundo periodo, luego ya este tiene un segundo periodo y ya nos sentimos acostumbrados a este sistema. Pero anterior a eso, recuerdo claramente que el tema era no reelección. El tema, la insignia de Peña Gómez, la insignia de otros políticos era la no reelección. Entonces, al petrificar el sistema actual, le estamos diciendo al pueblo dominicano: mira, yo no confío en ti. Yo no confío en ti, yo no confío en que tú tienes capacidad para decidir quién te va a gobernar. Yo necesito ser un pater familia. Yo necesito ser un pater familia y ponerte límites previos, a priori. Decirte: mira, tú solamente puedes votar por esta persona una sola vez o dos veces. Porque el pueblo no puede participar en la decisión de quién lo gobierna más allá de un solo periodo. Pero no solamente eso. Si nos vamos a que no necesitamos referéndum aprobatorio para esto, entonces también tenemos un límite a posteriori. Le decimos también al pueblo dominicano que no tiene que participar en la decisión sobre modificar el sistema de reelección presidencial en un eventual cambio, un cambio en la sociedad. No. Nosotros, los intelectuales, o el Tribunal Constitucional puede decidir por el pueblo lo que es mejor, lo que es democráticamente mejor para ti. Tú, pueblo dominicano, no necesitas ejercer el único mecanismo de participación directa que nos ofrece la Constitución en estos casos. Pero obligatoriamente hay que llegar al punto de que si es necesario o no. Miren, hay una palabra que se estableció que decía cláusulas pétreas existentes. Bueno, la Constitución no dice existentes por ningún lado. Si a esos fines nos vamos, a que tiene que ser solo lo existente, lo que implica una modificación al procedimiento de reforma o inclusive a aquellos derechos fundamentales que ya están, entonces quiere decir que nosotros nunca tendremos un referéndum aprobatorio. Nunca lo vamos a tener, porque sería impensable que nosotros ahora quitemos el derecho a la salud como un derecho fundamental. Ya nosotros no somos una sociedad que podría discutir si la salud es un derecho fundamental o no. Ahora, podría cambiarse e incluirse un derecho adicional que sea en este momento infraconstitucional y que el pueblo dominicano quiera colocarlo como un derecho constitucional. Pues ahí no tendría el pueblo que votar por eso para nada, porque según lo que establecen algunos de los juristas que entienden que no necesita referéndum aprobatorio,
incluir no necesita la opinión del pueblo. Incluir no necesita la participación democrática directa del pueblo, solo necesita la opinión de los estudiosos o que al final de cuentas lo decidan los 13 jueces del Tribunal Constitucional. Ahora bien, ¿son las cláusulas pétreas un consenso político? Además de ser unas cláusulas ideológicas inmanentes a nosotros, sería muy difícil que alguien te diga ahora a cualquier persona que nosotros no vamos a volver una monarquía y que eso pase como si nada. Sería algo quizás impensable, pero la reelección no es así. La reelección todavía es un tema de debate. ¿Cuál sería y cómo sería? Y los tiempos cambian. Y las generaciones también tienen otros deseos de quién y cómo ser gobernados. Y yo creo que ellos tienen que tener el derecho de participar en esa decisión. Más que candados, se pretende abrir una caja sellada. No es ponerle un candado a la reelección, es abrir las cláusulas pétreas e incluir ahí cualquier cosa que no esté incluida. Eso es lo que se pretende. Bueno, son cláusulas pétreas y yo puedo incluir todo, lo que sea, ahí, y no necesita del referéndum aprobatorio ni necesita de la participación democrática de nadie. Puede ser una decisión unánime, particular del sentido. Lo que es peligroso para futuras renovaciones. Lo importante, lo relevante requiere consenso y la reelección lo es. Las fortalezas de la democracia también necesitan mecanismos de participación directa en su diseño. Y estamos ante la oportunidad de poner al pueblo, no solamente a aquellas generaciones que vivieron los tiempos de Balaguer, porque los que damos docencia ahora, vemos que los problemas de los estudiantes no son esos problemas. Lo que ellos recuerdan como historia no es esa. Ellos han vivido un sistema político distinto y sus ideales también son distintos. Y por eso los ideales también de nosotros serían distintos. Entonces, desde mi punto de vista, se restringe la participación democrática a priori y a posteriori, al negarle la oportunidad de que pueda hacerse mediante referéndum aprobatorio. Es cuanto. Muchísimas gracias. Quiero pasarle la palabra a Olivo Rodríguez, que está ahí a tu lado a los fines de que presente sus argumentos. Muchas gracias a Sergio Tulio. Mi gratitud a la Fundación Institucionalidad y Justicia. Es un inmenso privilegio participar en este panel junto a los integrantes del panel mixto, como debe ser. Y a todos los presentes. Me voy a referir fundamentalmente a los temas que tocan a la propuesta de intangibilidad del régimen presidencial actualmente consagrado en la Constitución y al aspecto del fortalecimiento del Ministerio Público. No voy a profundizar en el tema de la matrícula de la Cámara de Diputados y el aspecto de las elecciones. Creo que hay estudios suficientes que muestran la pertinencia de esa unificación, partiendo de la base de que los objetivos que se propusieron, que dieron lugar a la misma, realmente no han surtido sus efectos. Lo que sí me parece relevante, como adelantaba, es el aspecto de la decisión política de impulsar algo por la que muchas personas han abogado aquí en este país, y es el relativo a un régimen de estabilidad desde el punto de vista presidencial que, sobre todo, garantice la alternancia, posibilite la renovación del liderazgo. Como todos sabemos, y aquí se ha expresado, uno de los temas recurrentes a lo largo de todas las modificaciones, más de 30 que hemos tenido en nuestra evolución constitucional, de una forma u otra han tocado el tema de la reelección presidencial. Y como es de todo conocido aquí, las reformas, las 3 reformas que ya
en este primer cuarto del siglo XXI se han producido en la República Dominicana han tocado ese tema. La Constitución del 2002 consagró el sistema que se propone fortalecer con la propuesta de reforma constitucional del presidente Abinader. Luego vino lo que conocemos en el año 2010 y en el año 2015, bueno, pues se impone nuevamente el régimen que había sido establecido en la Constitución del 2002, del 2 periodos y nunca más. Mi querida amiga Yancy, que me precedió en la palabra, y aprovecho el momento para hacer el comentario, señalaba de que, bueno, pero pues esto puede haber visiones distintas. El hecho de que una persona tenga la posibilidad de obtener la reelección no significa que necesariamente va a obtener la reelección. Es decir, el presidente Hipólito Mejía, que fue el primero que lo consagró en este siglo, no pudo obtener la reelección presidencial. Es decir, ¿por qué? Porque la soberanía popular sí tuvo la posibilidad. Es decir, entiendo que no resulta contradictorio desde ese punto de vista consagrar como una cláusula intangible el 2 periodos y nunca más. Por otra parte, uno de los aspectos que salen a relucir a propósito de esto es el régimen aplicable y de si un procedimiento de reforma que aborde este punto, para mí muy necesario, es el de si requiere posteriormente un referéndum aprobatorio. Yo creo, esta fue una discusión también que se suscitó en el año 2015 a propósito de otro tema, porque no se refería precisamente a esta cláusula de donde se establece la intangibilidad de la forma de gobierno en nuestro país, que debe ser siempre civil, democrático, representativo, etcétera. Lo que he expresado en mis intervenciones en las últimas semanas sobre este punto es que, en mi opinión, el añadido que se sugiere al artículo donde está esta cláusula de intangibilidad en la Constitución, lo que hace, y es una expresión muy propia, no necesariamente se corresponda semánticamente, pero lo que hace, en mi opinión, es desgranar tanto el principio republicano y el principio democrático que recoge la fórmula de la cláusula de intangibilidad en nuestro país. De manera que no veo incompatibilidad al respecto. Y el tema de si debe ser objeto de referendo, yo creo que el marco, la Constitución, o sea, todo proceso de reforma debe guiarse por el régimen constitucional que esté vigente. Y el régimen constitucional que esté vigente alude de manera muy clara a que se requiere un referéndum aprobatorio de las reformas que apruebe la Asamblea Nacional. Además, condiciona la entrada en vigor y condiciona la existencia misma de la reforma que se haga al hecho del referéndum aprobatorio con las reglas que están previstas en la Constitución. Y dentro de esos puntos, a lo que se alude es al procedimiento de la reforma. Y sostengo que este aspecto, como lo han expresado y lo han recogido destacados publicistas, algunos aquí presentes, el tema del procedimiento de reforma está muy claramente identificado. O sea, no solamente es el lenguaje, sino que es pacífico que el procedimiento toca a el régimen desde que se activa la propuesta de reforma, ¿no? Con la propuesta de ley que declara la necesidad de reforma. Ahí se inicia el procedimiento realmente de la reforma constitucional. Este aspecto no toca para nada, en mi opinión, ese procedimiento de reforma. Así que es mi visión y por ello creo que imponer una exigencia que no está recogida no me parece válido. Se ha utilizado últimamente por personas incluso que yo respeto muchísimo intelectualmente, el caso del profesor Fregorio Espinal. Me parece que Jimena Conde también en su exposición hizo referencia al mismo. Ha salido a relucir el tema del paralelismo de forma, bueno, la misma manera en que se hace una reforma, de esa misma manera se puede deshacer esa reforma.
Y yo creo que eso no es una lectura correcta del texto constitucional. Una vez establecido lo que se propone en la Constitución, cuando en el marco de la Constitución que va a resultar de esa proclamación, como hoy día existe, se establece claramente que todo procedimiento de reforma, como ya dije, se inicia con una ley que declara la necesidad de la reforma. Y esa ley que declara la necesidad de la reforma no puede ser una ley que vaya contra lo que dice la Constitución. Y si la Constitución dice que eso no puede ser objeto de enmienda, entonces sería una ley inconstitucional. Y allí se abre otra cosa ya, que es que, bueno, porque el Tribunal Constitucional pueda decir otra cosa. Se supone que el Tribunal Constitucional no debe decir nada que sea contrario a cuestiones expresas e indubitables dentro del texto constitucional. De manera que a mí me hizo mucho sentido desde el primer momento en que esta fórmula fue propuesta por el profesor Milton Ray Guevara, maestro de generaciones del derecho constitucional dominicano, y creo que tiene un altísimo valor técnico y una gran eficacia, y no podría, bajo ningún concepto, un principio general no escrito, ir contra reglas escritas y demasiado claras y explícitas dentro del texto de la Constitución. Esa es mi visión y sé que Nasser ahorita le va a entrar con fuerza. El otro punto que yo creo que también es muy importante es continuar con el proceso de fortalecimiento del Ministerio Público. Saludo sobre todo la iniciativa que públicamente fue externada. No comparto en el proyecto reducir a una designación de 2 años y sometido a una evaluación de desempeño. Creo que incluso en los criterios que la convencionalidad de la Corte Interamericana ha ido estableciendo, estos periodos y estos mecanismos de evaluación de desempeño se constituyen realmente en transgresores de derechos, y me parece que no es adecuado. Creo que el periodo de los 4 años es una propuesta incluso sensata. En muchos otros países se trata de garantizar esa inamovilidad y esa autonomía con unos periodos que exceden el ejercicio presidencial. En este caso, me parece que el presidente Abinader ha actuado con mucha sensatez, quizás tratando de buscar, ¿no?, un diálogo político fructífero, de que el periodo de duración de ese proceso no exceda el ejercicio, cada ejercicio presidencial. Pero, insisto, 2 años no me parece adecuado, sino el plazo de los 4 años. Con mi querida amiga Yancy también, fue D'Angela, creo que planteó el asunto de la nominación unipersonal. Pero recuerdo que cuando se trata de una propuesta de esta naturaleza, el órgano no se encuentra vinculado por la misma, y si no se cumplen no solamente los requisitos constitucionales que se agregan, que es uno de los aspectos también más importantes, si no se cumplen, el órgano como tal podría no aceptar esa nominación y tener el presidente que hacer otra propuesta. Lo mismo pasaría con las ternas, es decir, cuando se somete una terna, el órgano de designación no está obligado por la terna. Si el órgano que tiene que hacerla tiene la competencia para designar, no la acepta, bueno, pues tiene que surgir necesariamente un diálogo para que se propongan otras ternas. Es decir, que aparte de razones de juridicidad pueden haber otras razones de conveniencia o de historial personal, quizás, que pudieran intervenir en esto. Y esa es una dinámica que se produce ahí. Aquí hay otro punto también que yo considero que es, ya casi termino, Sergio, que es delicado de la propuesta del presidente Abinader, de que en lo que respecta no solamente el aspecto que ya señalé de la propuesta original, de que fuera los 4 años, por lo que toca al tema del Consejo de la Magistratura, ¿por qué la elección? Muchos abogaban por el tema del Senado, pero la realidad que se tiene hoy día en el contexto del cual se está proponiendo esta reforma es que el partido del presidente tiene una mayoría casi total, y me luce prudente que él ponga el tema de la designación a fin de garantizar un mayor nivel de contrapeso,
en un órgano que lo conforman los tres poderes clásicos del Estado, e incluso en el que, en la propuesta del presidente Abinader, él queda, o sea, personas de la designación del presidente, prácticamente del Ejecutivo solamente él, 4 miembros del Poder Legislativo y 2 miembros del Poder Judicial. Me luce también que esa es una propuesta sensata a los fines de que no se vea, pero esto es muy sencillo con el tema del asunto del Senado. Y hay un último aspecto con lo del abogado de la administración, ahí que se mencionó. Yo sí creo que esto es un punto muy importante porque lo que se está procurando es, con esta separación del vínculo del Ministerio de la Procuraduría General de la República, que también asumía las tareas propias de los Ministerios de Justicia, en el caso nuestro, me parece que desde el triunvirato, las funciones de Secretaría de Estado de Justicia le fueron pasadas a la Procuraduría General de la República. No ha sido la primera vez en nuestra historia constitucional, eso había pasado ya en otras ocasiones, pero parte de esas funciones es servir de órgano de representación del Estado ante las distintas jurisdicciones, y por ello se consideraba que la figura del procurador estaba más vinculado allí. Y me parece sensato entonces que ahora, especializando la función del Ministerio Público hacia la persecución de los crímenes y delitos, este es un aspecto que debe la administración estructurar, una administración que se encargue de la defensa de los intereses del Estado, no solamente ante la jurisdicción administrativa, que es lo más típico, sino también en aquellos casos en que la competencia sea de los tribunales ordinarios, también asumir esa representación. Muchas gracias. Muy bien, quiero darle la palabra a Julio Curi, que ha venido también presentando algunos trabajos sobre toda esta discusión. Articulista en el periódico El Listín, así que Julio, te doy la palabra. Gracias. Gracias, Servio Tulio, y a la Finjus por la invitación, que de verdad me honra. Pienso que esto va a ser más bien un diálogo en voz alta con NACEF, porque va a llegar un punto en que entraremos en contradicción, ya la hemos tenido la conversación en privado. Yo creo que es secreto a voces, ¿no?, que el nervio de la controversia jurídica ha sido el término, el sintagma, procedimientos de reforma, que recoge el artículo 272 constitucional. Lo que fuerza necesariamente una respuesta, una definición del concepto, que no es constitucional. Es un concepto más bien procesal, es un concepto de derecho común, por lo que me tendría yo que auxiliar de civilistas. Por ejemplo, Francesco Carneluti ofrece esta definición de procedimiento: coordinación de actos que tienden a un efecto jurídico común. Eduardo Couture, por su parte, lo hacía de este otro modo: es la sucesión de actos secuenciales relacionados. Más claramente, desde mi punto de vista, es la suma de actos singulares, de los cuales el primero hace posible el segundo hace posible el tercero, y así sucesivamente hasta llegar al último, ¿no?, que es el que va unido el efecto pretendido. Entonces, cada paso se relaciona inmediatamente con el otro a través del efecto de los actos sucesivos. Ya que mencioné a Carneluti, él utilizaba una metáfora para referirse o para definir lo que era el procedimiento, una metáfora geométrica. Él decía que el procedimiento es una línea recta porque de un extremo a otro no se pasa sino a través de los puntos intermedios. Entonces, por procedimientos de reforma, ¿qué en definitiva debemos entender? Pues yo respondo: es el conjunto de las formas solemnes que se deben cumplir para modificar nuestro texto supremo. Este autor que traje conmigo, Richard Albert, en una obra de reciente edición que se tradujo en la Universidad de La Sabana, en Colombia, ofrece la definición de los procedimientos de reforma en estos términos: es la secuencia precisa de pasos que ordena la Constitución para su reforma. ¿Cuáles son
esos pasos? Pues los artículos 270 y 271 de la propia Carta Sustantiva los explican. Es la declaratoria de la necesidad de enmienda por una ley, los puedo volar porque aquí todos los conocemos, por una ley de convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora, que debe indicar cuáles son los preceptos sobre los cuales va a versar la reforma. Dado que el presidente de la República no puede observar esta ley, no estamos ante... Se considera que es un acto preconstituyente. Cumplido ese requisito, dentro de los siguientes 15 días a su publicación, la Asamblea Nacional Revisora se tiene que reunir con un quórum específico que señala la misma Constitución, que es la mitad de los miembros de ambos hemiciclos, y es entonces cuando empiezan los debates. Las modificaciones propuestas se tienen que aprobar, como se sabe, con las 2/3 partes, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros presentes, habiendo hecho quórum. Cuando es sancionada, la Asamblea Nacional Revisora entonces proclama el nuevo texto constitucional que se incorpora al existente o sustituye la redacción anterior. Ese es el procedimiento de reforma. Ahora bien, si la enmienda toca de alguna forma las materias que prevé el artículo 272 constitucional, entonces obligatoriamente habría que celebrar referendo. Y es el eje alrededor del cual se ha mantenido abierto el debate en la actualidad por la discusión en torno al alcance, al sentido del concepto de procedimientos de reforma. Como dije en su catálogo material, bueno, ya eso, exacto, es los procedimientos de reforma. NACEF ha venido sosteniendo diferentes argumentos para fijar su criterio, y en el día de ayer publica un trabajo muy interesante en el periódico El Día, en el que sostiene lo siguiente, lo cito: en derecho, el concepto de procedimiento implica una sucesión de actos ejecutados con el propósito de obtener un resultado jurídico, que deben, hasta ahí lleva razón, que deben ser realizados por una autoridad competente o ante una que lo sea. Ahí no tienes razón. NACEF agrega: es lo que llamamos reglas de competencia. Según los artículos 4 y 6 constitucionales, es nula de pleno derecho cualquier decisión que las viole. NACEF entiende que las normas de competencia forman parte integral de las reglas de procedimiento, por lo que del mismo modo que sería nula cualquier decisión administrativa tomada por un órgano incompetente, lo sería también la enmienda del artículo 124 sin referendo, porque la Asamblea Nacional Revisora, en su opinión, no es competente para ello, sino el pueblo convocado a través de este mecanismo de consulta extraordinario que prevé el artículo 272. Pero, en mi opinión, puedo estar equivocado, claro está, NACEF no tiene razón, porque las reglas de competencia no forman parte de ningún procedimiento, sino del proceso, que son conceptos distintos, vocablos que, muy a pesar de que se usan indistintamente, no tienen el mismo sentido. Proceso es el continente, mientras que procedimiento es el contenido. Procedimiento, como ya yo he dicho, es la manera como se ha previsto que se lleve a cabo el proceso, que es solo uno. Tomemos, por ejemplo, una demanda civil, que como todos sabemos aquí, por vocación puede recorrer 2 instancias o 2 grados diferentes, en los cuales tendrán lugar los procedimientos que, una vez sumados, arrojarán un solo proceso. En la teoría general del proceso, competencia, ya que él habla de las reglas de competencia, ¿no?, es un elemento no del procedimiento, no es inmanente al procedimiento, sino es un elemento integrante de la jurisdicción, pero no una regla de procedimiento. Para decirlo mejor, competencia es una medida de jurisdicción, un concepto que implica la función pública de hacer justicia, lo cual, como es obvio, demanda competencia, es decir, la capacidad que debe tener un tribunal para conocer sobre un asunto en función ya de la materia, de la cuantía, del territorio o del grado. NACEF sigue diciendo que el argumento contrario implicaría que asumiésemos que cambiar las reglas de la competencia no es cambiar el procedimiento, a pesar de que esa regla es parte esencial de este y una condición esencial de su validez. Y aquí vuelve a incurrir, a mi modo de ver, en otro equívoco,
porque es perfectamente posible, distinto a lo que concluye mi admirado amigo, y él sabe que la admiración que le profeso es muy sincera y grande, es perfectamente posible adelantar un procedimiento por ante un tribunal incompetente sin que esto afecte su validez. A título de ejemplo, en materia civil, las partes pueden ponerse de acuerdo y prorrogar la competencia territorial de un tribunal incompetente. Igual sucede también en materia de amparo, que el tribunal no puede declarar de oficio su incompetencia. Y en el primer caso que yo cité, la competencia, una vez prorrogada por acuerdo entre partes, el tribunal no la puede declarar. Entonces, hay algo más para poner en evidencia que las reglas de competencia no tienen relación con el procedimiento. Es que se puede encaminar ante un tribunal incompetente un procedimiento y esto no apareja consigo, como ha sostenido NACEF, la nulidad, sino más bien la declinatoria de parte del tribunal irregularmente apoderado, que tendría que remitir las actuaciones por ante el tribunal que entienda competente, al que se le impondría entonces el criterio. En definitiva, esas reglas de competencia que NACEF ha traído un poco por los moños para encuadrarlas en el concepto de procedimientos de reforma, son completamente ajenas a la discusión. Son ajenas por las razones que ya yo he expuesto. Procedimiento es, como ya yo dije, secuencia de actos, secuencia de actuaciones, secuencia de pasos, de trámites, y no debemos interpretarlo de forma tan extensiva como para suponer que el hecho de petrificar la fórmula presidencial equivale a una modificación del procedimiento. Porque si lo que estaríamos aquí modificando es que en lugar de que el quórum fuera de la mitad de los asambleístas, digamos por un quórum diferente, menor o mayor, o si la mayoría requerida para la aprobación de las reformas en lugar de las 2/3 partes fuese las 3/4 partes, entonces sí estaríamos modificando el procedimiento de reforma constitucional, en cuya eventualidad indudablemente que habría que celebrar un referendo, pero trasladando el contenido de la parte infine del artículo 124, que es el que se refiere a la fórmula o a las reglas de elección presidencial, para hacerlo inmutable, llevándolo al artículo 268, en modo alguno, y lamento disentir de NACEF, se modifica, se altera el procedimiento de reforma entendido de forma estricta, como ya yo he explicado en este diálogo abierto ante ustedes con mi querido amigo NACEF. Muchas gracias. Gracias, Julio. Ustedes no se pueden imaginar lo que tú estás en medio de un panel de gente tan competente, en donde hay diferencias de criterio pero tan profundos, y en donde cada uno de ellos está fundamentando su posición. No es fácil. Hay que tener vocación al martirio como para uno estar en el medio de esta gente. Le voy a dar la palabra a Cristóbal ahora para que NACEF se me vaya tranquilizando, porque yo que lo conozco desde hace más de 30 años, conozco la almendra, entonces él va a ir, ¿verdad? Así que, buen amigo, te doy la palabra. Cristóbal Rodríguez. Muchas gracias. Para el teléfono, porque yo quiero decir algo antes de entrar en materia. Buenos días, señores. Yo quiero, como todos han hecho y como es de rigor, agradecer la organización de este panel, agradecer la invitación para ser parte de él, que me hizo la Finjos a través de Servio Tulio, reconocer y agradecer al mismo tiempo el criterio de equilibrio entre las posiciones objeto de la discusión en este panel y lo propio respecto de la incorporación de mujeres en el panel. Quisimos que fueran 4, pero al final solo se pudo que fueran 3. Entonces, es algo que pareciera banal, pero que no lo es. Dicho esto, quiero
iniciar. Y voy a centrar lo que voy a decir en el tema de la cuestión de si es o no necesario convocar a un referendo para llevar a la cláusula de intangibilidad del artículo 268 constitucional la regla del 2 períodos y nunca más, contenida en el artículo 124 de la Constitución. Quiero empezar, sin embargo, poniendo en perspectiva histórica lo que podrían ser las razones, o lo que son las razones de abordar este tema en la propuesta del presidente de la República. La cuestión de la duración del periodo de gobierno y de la reelección presidencial ha sido una que ha acompañado toda la historia de evolución institucional en la República Dominicana, en su peor versión, en su peor y más crítica y muchas veces trágica versión. La cuestión en torno a la que se ha manifestado de manera más dramática el irrespeto por la Constitución, la decisión de los gobiernos o de los gobernantes por, en vez de subordinar sus aspiraciones a los mandatos de la Constitución, adaptarla a sus aspiraciones, ha atravesado toda nuestra historia desde noviembre de 1844 hasta ayer.